Em, la clase de problemas número 3 de hoy es acerca del lenguaje de descripción de hardware. Ya, eso es, por las siglas en inglés, es HDL. Y por lo tanto, bueno, hay varios tipos de estos lenguajes. Ya, pero el que nosotros más vamos a utilizar, bueno, el que se usa en realidad aquí en Digitales 1 y en Digitales 2 es el VHDL. ¿Ya? Porque hay varios. Hay uno que también se llama Verilog. Es muy similar, cambia la sintaxis un poco, pero de ahí funcionan exactamente igual. ¿Ya? Creo que el VHDL es un poquito más sencillo de comprender y por eso es que con eso estamos llegando, pero en todo caso ustedes pueden programar una FPGA, que son las tarjetas que normalmente se programan aquí, o una CPLD también, la pueden programar con cualquiera de los dos lenguajes. Entonces, como para que conozcan la historia o de dónde viene esto, se les ha puesto por ahí una tablita. Antes se hacían los circuitos, todos los sistemas digitales se hacían con respecto a circuitos o a chips como tal. Así como lo hicimos en la clase pasada, que conectábamos los chips a un proto y veíamos qué pasa y hacíamos todo el circuito ahí. Entonces, antes se hacía de esa forma. Ahora, desde que apareció lo que son las tarjetas de desarrollo, y los sistemas embebidos. Entonces, ahora todos esos que teníamos conectados en como 10.000 protos, que en Tinkercad pudieron haber visto que algunos usaron 2 protos, otros usaron 3 para que sea más ordenado, como sea. Pero todo lo que teníamos puesto en proto y con los chips, los circuitos integrados, ahora ya todo va a estar embebido en una sola tarjeta, en donde lo vamos a programar. Entonces, eso es todo lo que se ha ido haciendo a lo largo de la historia con lo que son circuitos digitales para que se puedan como que ir actualizando o hacerse más cosas, hacerlo más pequeño también, porque ya no vamos a necesitar tanto espacio, todo va a estar en una sola tarjetita, en un solo chip del sistema embebido como tal. Em, entonces, nosotros ya así lo conocíamos, ¿ya? ¿Qué sabemos entonces hasta ahora? Bueno, ya sabemos identificar con la simbología qué es lo que está haciendo, cuál es esa puerta lógica, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas. En este caso sabemos que este símbolo corresponde a una puerta AND, independientemente de si me pusieron el nombre o no. Entonces, yo sé que esto es una puerta AND, yo sé que esto va a tener dos entradas y una salida. Entonces, ahí están también definidos. Ya. Y bueno, vamos a saber cómo funciona porque ya sabemos cuál es, por decir, la tabla de verdad de lo que es la puerta lógica AND. Este lenguaje de VHDL que vamos a ver o que estamos viendo tiene que hacer exactamente las mismas funciones, ya solamente que ahora va a estar codificado, esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo estructuramos este VHDL para cuando ya ustedes hagan sus programitas propios? Bueno, todo programa tiene que tener un nombre. Eso es lo primerito. Así como ustedes los bautizan, a mí me bautizan, a todas las personas les ponen un nombre, incluso a las mascotas les llegan y les ponen un nombre, así mismo son los programas, tienen que ponerle un nombre. Porque si no, es como, se va a guardar como proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, entonces no van a saber de qué se trata. Entonces podrían ponerle un nombre el que ustedes deseen. Ya, la otra es tenemos que, luego de como crear el proyecto le ponen nombre y ahora sí voy a empezar a declarar todo lo que yo eh, necesito adentro. Entonces, como yo necesito varias entradas, varias salidas, yo tengo que empezar a darles nombre. Pero no solamente darle nombre, sino que también tengo que definir su naturaleza. Esa señal que yo le estoy dando un nombre, ¿es una entrada o es una salida? Es como decir, en el ejemplo de acá, declaro A y B. Pero A y B son entradas o son salidas. Eso tú solo tienes que decir al programa para que lo interprete. Entonces necesito declarar. Y también, bueno, finalmente voy a necesitar, ya, y no solamente eso, la naturaleza del circuito no solo es entrada y salida, sino también cuántos bits está manejando. Entonces, en este caso, estará manejando A va a ser un bit, B va a ser un bit. Pero puede ser en algún momento vayan a manejar un bus de datos o varios datos así, digamos, 4 bits, como en sus proyectos. En sus proyectos, algunos o en las mayorías que yo le mandé, decía como, este dato va a ir del 0 al 70, no sé, me invento un número. Entonces todo eso es un dato como tal, es un bus de datos, entonces ya tiene una dimensión. Entonces ya no va a ser de un solo bit, van a ser varios. Eso es lo que necesitamos especificar. Y finalmente tengo que decir toda la descripción funcional, qué es lo que hace. O sea, ya sé cuáles son mis entradas, ya sé cuáles son mis salidas, ahora sí, ¿qué hace mi sistema? No sé qué hace. Entonces ahorita yo tengo que empezar a decirle, ok, tú haces una, así como vimos el circuito en la clase anterior que teníamos que implementar todo eso así, todas las puertas lógicas, con los OR, con los AND y todo lo demás. Entonces es igualito, pero ahora yo lo tengo que escribir en código. Voy a decir, ok, la entrada 1 va a irse a hacer una AND con la entrada 2 y esa salida se hace una OR con la entrada 3 y así sucesivamente.
Entonces, todo eso yo lo tengo que definir aquí en lo que dice descripción funcional. Para la descripción funcional hay como varias formas de hacerlo. Entonces, bueno, antes de entrar a eso, les explico cómo es la anatomía o cómo es la estructura, porque siempre se cumple en cualquier tipo de lenguaje que ustedes vayan a programar, ya sea HDL o Verilog, eso se cumple para ambos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, primero tengo que declarar todas las librerías que voy a utilizar. ¿Qué son esas librerías? Lo que, como lo puedo ver, ya, digo, estoy en una biblioteca muy grande. Entonces, como el programa tiene tanta información ahí, el programa necesita que tú le digas cuál de esas estantes de la biblioteca tú vas a utilizar. Entonces tú entras a esa super biblioteca y te vas a buscar la biblioteca IEEE porque es la que normalmente se usa. Ahí es donde están cargadas la mayoría de los elementos, operaciones, compuertas lógicas, todo está guardado ahí. Ellos ya lo programaron antes, ellos ya saben cómo funciona. Entonces tú no te vas a poner a definir cómo funciona una puerta AND si ellos ya lo hicieron. Entonces para eso solamente llamas a esa librería y dices, mira, usa la AND, ya, ahí te lo dan. No es como que tú lo tienes que hacer desde cero. Entonces, por eso es importante que tú llames a la librería que vas a usar, que es la IEEE, y luego ahí sí, una vez que yo ya hice eso, necesito decirle no solamente cuál de las librerías que hay van a utilizar, sino como qué requisita, porque cada una tiene como adentro, está en subcategorías de lo que necesita. Entonces habrán unas que son para hacer las puertas lógicas, hay otras librerías que se usan para hacer operaciones, otras librerías para hacer operaciones con signo, operaciones sin signo, para hacer textos, para manejar variables, cadenas de texto. Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que decir, mire, sí, y analizar. Si yo voy a usar sumas, necesito poner una librería numérica, si no, no funciona. Si yo voy a usar, bueno, y esa sí, esa librería siempre va, es la de compuertas lógicas, porque ahí es donde están, y la 1164, que es la que está ahí inmersa a todos los lados, las sentencias, todo lo demás. Entonces, esa es la que siempre va ahí, ¿ya? Eh, ok, entonces ese paquete de librerías, entonces todos siempre tienen que mencionarlo, declararlo y decir en dónde lo va a buscar. Luego vamos a entrar a la parte de la entidad. Entonces, ¿en la entidad qué pongo? Bueno, la entidad es como todo lo que entra y lo que sale del sistema. Ya, todo lo que el usuario interactúa. Si el usuario tiene que presionar una botonera, habilitar un switch, si le llega el sol al- a la LDR, como lo vimos la semana pasada, o al fotodiodo, todas esas cosas son entradas propias del sistema. Entonces, esas están declaradas. Y asimismo las salidas del sistema. Entonces, las salidas del sistema van a ser los LEDs que ustedes tienen que habilitar, los motores que ustedes tienen que habilitar, si es que quisieran alguna electroválvula, si es que quisieran, no sé, alguna alarma, un buzzer, lo que sea. Entonces, todo eso, los actuadores que ustedes conecten a las salidas, donde el usuario los va a poder como palpar, ya sea ver, escuchar, tocar o que se mueva. em, Eso va a estar declarado en la parte de la salida. Eso, toda esa entidad como tal, ahí están información, entrada y salida. No hay señales internas, solo entrada y salida, solamente lo que el usuario interactúa. Para luego entrar a lo que es la arquitectura, y en la arquitectura sí, ahí es la descripción de todo lo que hace el problema. Entonces ya tengo declaradas mis entradas y salidas, ahora sí, ¿qué hacen esas entradas y salidas? ¿Cómo habilito las salidas? ¿De qué me sirve una entrada? ¿Con quién hago una operación? Cualquier cosa. Entonces, esa siempre va a ser la forma o estandarización de que ustedes presenten un diagrama VHDL, un código, perdón, VHDL. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ya, ok, entonces. Vamos con, como les decía, las bibliotecas. La biblioteca es la librería o el estante que yo quiero buscar, es la de la IEEE, y aquí les han puesto las tres. El Standard Logic 1164 siempre tiene que ir, porque ya les digo, ahí es donde están guardadas todas las palabras reservadas, los lazos, las sentencias if, las puertas lógicas también están guardadas ahí, entonces ahí ustedes pueden utilizar and, or, not, etc. ¿Ya? Entonces, en la 1164 siempre va.
De ahí la siguiente, que es la numeric estándar. Esa numeric es cuando quieran hacer operaciones, o sea, cuando quieran hacer sumas, cuando quieran hacer restas. Ya, si ustedes no colocan esa librería y quieren hacer por ejemplo, un A más B, les va a dar error, no los va a permitir. Porque no tiene, no, o sea, van a lo que compilan, les va a salir que ese más no lo reconoce. ¿Por qué? Porque en la Standard Logic 1164, ese símbolo más no lo usan para nada. Entonces es como que buscan en el libro y dicen dónde está el más, qué tengo que hacer con ese más y no lo encuentran. Entonces ahí les va a mostrar un error. ¿Cómo lo solucionan? Bueno, poniendo numeric estándar y entonces en numeric sí hay ese símbolo de más, sí hay ese símbolo de menos. Entonces él va a buscar y va a decir, ok, tengo que hacer una suma, aquí tengo que hacer una resta. Y va a saber qué es lo que tiene que hacer. Entonces no colocan eso, errores. Y finalmente la de texto que le ponen aquí, pero esa no se usa mucho porque casi ninguno vamos a manejar textos o caracteres o cadenas de caracteres como tal en este nivel. Entonces, igual se las pone para que ustedes la conozcan, porque si ustedes quieren seguir en la línea de sistemas digitales, ya sea por cuenta propia, ya sea por su trabajo o ya sea porque van a Digitales 2, bueno, igual se las estamos mencionando. ¿Ya? En cuanto a la entidad, como les decía, aquí voy a hacerle zoom a esto. Como les decía, la entidad, yo declaro entradas y salidas del sistema. Entonces, si mi sistema, que es el que está ahí, mi sistema 1, tiene 3 entradas, X, Y, Z y una salida. Entonces, yo de esas X, Y, Z las tengo que declarar como entradas y a la F la voy a declarar como salida. Es declarar tanto el tipo, in, out, y también la dimensión, si es de un solo bit o si es de un vector, como en el caso de acá. Este sistema que está acá, el sistema 2, está recibiendo 32 bits de entrada y envía 32 bits de salida. Entonces están declarados, pero como vector. Y acuérdense que va a ir del 0 al 31 y ahí logro los 32 bits. Y siempre empezamos a contar desde el 0. ¿Cómo? Miguel, ¿ibas a decir algo? No escucho, si es que es a mí. Bueno, no sé. Ok, entonces, ¿cómo se escribe ese texto? Aquí, o sea, empieza la entidad, le ponemos un nombre, como les digo, siempre hay que bautizar todo esto, entonces le ponemos un nombre, y el nombre de la entrada o la salida, de la señal que vaya a decir, el modo, ¿qué significa el modo? Bueno, ¿es entrada o es salida? Y el tipo es la dimensión. Es un solo bit, si no es un solo bit, es un vector, de cuántos bits es ese vector, y así. ¿Ya? Y terminamos de escribir la entidad con entity o con el nombre como tal. O sea, yo me lo conozco con el nombre, pero no muestra error si ustedes hacen como entity. Entonces, si ustedes ponen en y ponen el nombre de la entidad, también va a funcionar perfecto. ¿Ya? Ok. En cuanto a la arquitectura, ya el siguiente paso, donde yo ya voy a empezar a definir lo que hace como tal la máquina. En la arquitectura, primero, antes de decir cómo lo hace, lo que tenemos que ir agregando, ya opcionalmente, es en el caso de que nosotros queramos manejar señales internas. ¿Se acuerdan en el ejercicio o en la clase anterior que teníamos todas las puertas lógicas y la salida de la primera puerta lógica se llamaba, por ejemplo, N1? Y en lo de abajo N2 y en lo de abajo N3, y luego con N1, N2, N3 sacábamos otra puerta y ahí sacábamos la función de salida, F o S, cualquiera. Ya, entonces esos N1, N2, N3 son resultados de las operaciones que se hagan con las entradas. Entonces no son variables que el usuario manipula, no es como que haya una botonera o un bit switch donde yo coloque el valor de N1, N2, N3. Entonces, como esas son señales internas generadas, a las que yo les quiero dar un nombre nada más, esas señales yo las tengo que declarar aquí. Entonces, las señales no se declaran ni como entrada ni como salida, solo son señales. Lo único que yo necesito declarar en las señales es la dimensión. ¿Es un bit o es un vector? Y si es un vector, ¿de cuántos bits estoy hablando? O de cuántos bits voy a trabajar. ¿Ya? Entonces necesito declarar eso. Si fueran constantes de que vayan a trabajar con texto, bueno, declaran esas constantes o constantes numéricas también lo pueden hacer. Y
declaración de componentes, eso es importante porque cuando nosotros, por ejemplo, ustedes vienen algunos ya de, o todos creo, todos ven fundamentos de programación, se hacían funciones. Entonces es como que ustedes no quieren utilizar cierta función repetitivamente, entonces no quieren estar programando a lo largo de su programa principal, a cada rato estar programando lo mismo. Entonces lo que ustedes hacen es definir la función. Definen la función, les dicen esto tiene tantas entradas, tiene tantas salidas y esa es la función, solo la uso. Entonces, cuando hacen eso, aquí también se puede hacer, en Quartz también lo podemos hacer, declaramos, pero lo hacemos como un paquete, como un componente. Entonces, ese componente que está aquí, como declaración de componentes, es porque dicen, ustedes han creado uno, en el que tiene, por ejemplo, dos puertas OR y una puerta AND, entonces siempre van a estar utilizando ese componente, así que ya lo crean. Entonces, al crearlo, ya solamente lo usan. Entonces, para usarlo necesitan declarar y dicen, este va a ser el componente de la operación 1. Entonces, ustedes llaman a ese componente y ya solo lo usan. Entonces, para poderlo usar más abajo, necesito declararlo aquí. ¿Ya? Y bueno, cuando ya he declarado todas las constantes y todas las cosas que yo necesito para poner a funcionar mi proyecto, ahí sí yo inicio la arquitectura con un begin. Y ahí empiezo a poner toda la descripción de lo que sea que yo vaya a hacer. Haz una AND, haz una OR, haz una suma, haz una resta, lo que sea que necesite, ya lo pongo aquí adentro de este begin. ¿Ya? Ahora, em, eso es lo que les mencionaba hace un momento. Hay diferentes formas de escribir esta arquitectura. Hay estructural o lógica, ¿ya? También hay otro tipo de arquitectura, sí, otro tipo de escribir, el VHDL, en la arquitectura, que sería por flujo de datos, o transferencia que se conoce como RTL. Entonces, esa es la que más usualmente la usan, ya vamos a ver cuál es la diferencia entre la una y la otra. Y bueno, por comportamiento funcional o algorítmico, pero eso ya no es materia de sistemas digitales 1, más es materia de sistemas digitales 2. Es muy parecida, pero en todo caso se puede hacer. ¿Ya? Hasta ahí, ¿tienen preguntas? Ok, entonces, vamos al ejercicio 1. Entonces, en este ejercicio 1, nos piden que hagamos, implementemos este circuito en VHDL utilizando ambas descripciones de arquitectura, ya sea la estructural o lógica, y también necesita que lo muestren RTL para que ustedes vean la diferencia. ¿Ya? Entonces, déjenme abrir un bloc de notas para ir haciendo entre el. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que yo debería escribir siempre en un código VHDL? Eso ya lo dije hace un momento. Importar las librerías. Perdón, Importar las librerías. las librerías. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a colocar ahí? Un library y .com. Otra cosa súper importante en codificación VHDL es que no distingue mayúsculas y minúsculas. Entonces, en el ejemplo estaba IEEE con mayúscula, pero no necesariamente quiere decir que si yo la pongo en minúscula no la va a reconocer. Sí lo va a hacer. Es más, eso tienen que tener en cuenta porque si ustedes quieren declarar, por ejemplo, dos señales que se llamen parecido, quieren ponerle A mayúscula y A minúscula, no, esa va a ser la misma variable. Siempre es simplemente A. Ya sea mayúscula o minúscula, se llama A y ya está guardada. Así que aquí lo mismo, yo puedo ponerlo en mayúscula o lo puedo poner en minúscula y no pasa nada. Ya, de ahí luego del library AAA, ¿qué coloco? Declarar las variables. No todavía. Necesito decirle, solamente le dije ándate a ese estante, pero necesito saber cuál de librerías que vamos a usar. perdón, Estefano. El tipo de librerías que vamos a usar. Sí, entonces de esa librería grandota, ¿cuál vamos a usar? Le dice use la IEEE punto standard logic 1164. Y vamos a decirle que use todos los componentes que encuentra ahí, por eso le ponemos el punto all. Todos los componentes de la 1164 necesito que lo uses, así que usa. ¿Ya? No sé, necesitamos alguna otra. Vamos a hacer operaciones, vamos a utilizar textos, cadenas de caracteres.
Operaciones. ¿Qué operación vamos a hacer? Sí, el ejercicio número 1 es una puerta AND y una puerta OR. Vamos a usar sumas y restas. No. No, entonces yo lo podría dejar ahí y va a estar todo bien, va a correr el programa, porque como no voy a usar ninguna suma ni resta, no me va a mostrar incompatibilidad de nada. Entonces, si yo declaro eso nada más, va a estar todo bien. Entonces, ok, ahí queda. Si alcanzan a ver lo que estoy escribiendo o quieren que haga el texto más grande. No lo voy a hacer. Ahí. Bueno, entonces, ya ahorita sí, declaré las librerías. Luego, ¿qué hago? Iniciamos la arquitectura. Todavía no, porque la arquitectura necesito decirle cuáles son entradas y cuáles son salidas. O sea, ya eso las puse, no las he declarado. Veo que estás hablando, Stephanie, pero no escucho nada. Como la entidad, entity. Sí, entity. Entonces pongo entity y le pongo un nombre a la entidad. Entonces, en este caso, como estamos trabajando con el ejercicio 1, le voy a poner el ejercicio 1. Ya, cuartos no se lleva con los espacios, entonces ustedes ponen ejercicio, espacio 1 no lo va a coger. Ya, va a coger como que este 1 es otra cosa. Si ustedes ponen un guión, va a coger como que ejercicio -1, entonces tampoco se lleva con los guiones, eso solo es para la red. Así que si ustedes quisieran habilitar un espacio, deberían usar el subguión. Ya, o dejarlo así todo junto. No hay ningún problema con eso. Entonces decimos, bueno, la entidad se llama ejercicio 1 y esto es, por eso le ponen el X. Port es para decir, esos son los puertos, entrada, salida, que yo voy a tener en mi sistema. Entonces los puertos de entrada, salida, en este caso, ¿cuáles van a ser? ¿Qué coloco ahí? ABCY. ABC, ya, ABCY. Los coloco todos, Bien. pongo A, Entrada. luego B, luego C, o pongo todos juntos, ¿qué hago? Chusa. No le podía decir las entradas son tales y los de salida es tal. Ajá, creo que se Puedo puede declarar agruparlo, todo. así es, puedo agruparlo y decir, estas son las entradas y las 3 entradas que yo tengo son de un solo bit, entonces las puedo agrupar. Entonces puedo decir A, B, C, son entradas, son de tipo entrada. ¿Y qué tipo de entradas son? ¿De un solo bit, de un vector? Bit. Es Bit. entrada Un bit. solo. Bit o Standard Logic. Aquí lo pueden utilizar de cualquiera de los dos. Yo estoy acostumbrado a usar Standard Logic, y nada más. Eso quiere decir que... Ay, Standard escribí mal. Eso quiere decir que solamente es 1 o 0, así es un solo bit. Pero creo que ustedes están un poquito más acostumbrados a poner bit, da exactamente lo mismo, así que cualquiera que pongan va a estar bien. Yo voy a irme con la corriente. ¿Ustedes qué más usan? ¿Standard Logic o bit? Nunca hemos Recién Aún no iniciamos, así uso, que aún bien. no uso ninguno de los dos. Mí. Y no les han dado en la teoría esa parte. Si me preguntan Python, uso string y int. apenas la semana pasada. La semana, ya pues ya tienen una Ayer. semana. La ¿Qué la semana semana pasada es pasada? ayer, Esta pero bueno. semana. Ayer, digo. El Ya, pues ¿qué miércoles. les enseñaron? ¿Cómo les enseñaron ayer o así? ¿Les enseñaron con bit o con Standard Con Logic? bit. Yo me copio Con bit con nomás. Con bit. bit, ok, ya. O eso leía en las diapositivas. Ya, entonces vámonos con bit para acoplarme a ustedes y que no lo vean raro y que no digan que yo hago de otra forma, porque, o sea, es lo mismo, ¿ya? Entonces vamos con eso. Entonces vamos a decir que esas son entradas tipo bit. Y luego también tengo que declarar la salida. Entonces la salida, ¿cuál es? La salida se llama y es out, es una salida tipo bit. Y ese va a ser el port. Esta señal M que está aquí en medio, ¿la tengo que declarar aquí en el puerto? No, ¿Por qué? Porque después se porque trabaja. es una señal intermedia. Sí, porque es una señal intermedia, entonces el usuario no va a interactuar con ella, con esta señal M, entonces yo no la declaro ahí. Perfecto. Entonces cierro la entidad con eso y pongo en ejercicio 1. Y ya. Entonces ahí ya terminé de declarar toda mi entidad. Luego de eso, ¿qué hacemos? Iniciar la arquitectura, porque Exacto. Voy a iniciar la arquitectura.
Le tengo que poner un nombre a esta arquitectura, el nombre que yo quiera. Entonces puedo ponerle desarrollo. Pero tengo que decirle a quién pertenece. Entonces le tengo que decir de qué entidades. Of ejercicio 1. Y eso es. ¿Ya? Entonces este va a ser el nombre que yo le pongo, pero yo necesito decirle a qué entidad pertenece esto. Entonces él va a coger de lo que está escrito acá en ejercicio 1. ¿Ya? Luego de eso, ¿qué hago? Declarar las señales intermedias y los componentes. Sí, Eso es declarar las aplicar señales. and y nor. Pregunta. And y or. ¿Cómo se declara? Pongo signal, le pongo el nombre y 2 puntos de que es tipo bit. Como les decía, yo para declarar las señales no necesito decirles si las señales son entradas o salidas, simplemente son señales. Entonces, lo único que yo debo decirles es de cuál es la dimensión. ¿Es un bit o es un vector? ¿Ya? Entonces digo, voy a declarar una señal M y va a ser de tipo bit. Yo podría declarar algún componente ahí, pero ya está reservado, como si yo hago una AND y yo coloco así la palabra AND, ya va a ser AND entre lo primero y lo segundo que le mencionen. Por ejemplo, si yo pongo A and B, ya va a salir directamente la puerta. En el caso anterior, que querían, o sea, en el ejemplo, en la fotito que les habían puesto, estaban declarando componentes porque quizás querían hacer una función más grande. Pero en este caso no vamos a hacer ninguna otra función grande, vamos a utilizar las como tal que están definidas en la Standard Logic 1164, entonces no necesito declarar componentes en este caso. ¿Ya? Entonces, declaración de componentes no va a haber. Y ahora sí, yo empiezo lo que es mi arquitectura. Como vamos a hacer en ambos lenguajes, entonces en este caso yo voy a hacer, a decirle, ok, para poder obtener mi salida Y, que eso es lo final que yo necesito saber cuánto es M. Entonces primero voy a definir qué voy a guardar en M. Entonces yo digo que a M le voy a asignar un valor. Entonces, cuando ustedes colocan igual, están comparando. Cuando ustedes colocan asignar, es esto, o sea, como que lo que sea que está aquí, se lo ingresas a la variable M, entonces eso es asignar. Entonces a M le voy a asignar el valor de A and B. ¿Ya? Eso es lo que hace la estructura lógica, lo que utiliza las puertas lógicas que ya están ahí y dice, ok, haz la operación AND entre A y B y eso mételo en la variable M. ¿Qué valores vas a trabajar ahí? No me interesa, yo necesito que sea la operación. Fin. ¿Ya? ¿Les quedó claro? Siempre uso Yo, el menor o igual. Claro, como que para declarar la variable. No para declarar, ya la variable O está declarada. sea, para igualarla. Para darle un valor. Ay, ay, ay. Sí, Ujú, eso. por eso es que digo le asigno, porque es como que le asignas un valor a la variable M. Entonces, ¿qué es lo que le asignas a M? Lo que está aquí. Esto que está aquí, guárdalo en M. Eso es lo que estás haciendo con ese eh, menor igual. ¿Este qué modo es? Estructural o lógico. O sea, ahí tiene el nombre, estructural o lógico, porque solamente coges la operación de las puertas lógicas y lo metes en la variable y ya está. y entre M y el símbolo de asignación puede haber espacio o tiene que ser pegado. No, creo que sí puede haber espacio. O no me acuerdo, solo podemos ver la siguiente actividad que ya no lo he probado. Otra duda, allá en donde se designan los puertos, el Y de salida, no va un punto y coma. Aquí está el punto. Ah, va afuera. Sí, ya va afuera porque ya terminas de declarar todas las entradas y las salidas, entonces ya lo pones afuera. Ujú. ¿Alguna otra duda? Algo que me faltó, un punto y coma, algo. Yo sí me puedo equivocar, entonces están pilas y me corrigen. Chévere. Ya. Mire, Sí, ¿estos sí. ejercicios usualmente se trabajan en un bloc de notas o hay como que algún Hay entorno? no, hay Quartus se llama, Quartus, cualquier versión. Pero no sé, ¿qué les han dicho? ¿Ya lo pueden usar? ¿No lo pueden usar?
Ahorita estamos trabajando como ejercicio, clase de ejercicios, vamos a trabajar solo con bloc de notas. La siguiente semana que ya hacemos la actividad, ahora sí, vamos a compilarlo, vamos a ver cómo es el proceso de compilación, vamos a conocer el software y todo lo demás. Ahorita bloc de notas. No sé ni cómo descargarlo. Entonces para la siguiente semana hay que traer cuartos ya instalados. Sí y no. Yo creo que hay una herramienta en línea que propuso otro profesor que puede compilar también códigos para que es que Quartus es bien pesado. Entonces, los que tengan la posibilidad de descargar Quartus, háganlo porque realmente les va a servir. Pero los que no tengan la posibilidad acuérdense que les va a servir más para lo que son proyectos. Entonces, los que no tienen posibilidad de descargar Quartus, entonces por eso es como que hacen de dos los proyectos, porque se van a hacer un backup con esa persona y pueden utilizar la herramienta en línea, que ahorita no recuerdo el nombre, pero se llama EDA algo, y podemos usar esa herramienta en línea para compilar ahí. Entonces, esos recursos yo se los doy la siguiente semana. Si ustedes ya pueden venir instalando cuartos, ok, perfecto, pero no creo que todos lo vayan a poder hacer porque sí requiere bastantes recursos computacionales. Ujú. Y para eso también está puesto el laboratorio virtual para que ustedes se registren y pongan ahí un horario, así como las tutorías, pero regístrense bien. Entonces, pongan ahí a qué horario quieren acceder al laboratorio virtual y pueden como que conectarse. Ese lo tengo yo aquí, entonces yo lo manejo. Y, y ya, entonces se registran y ahí pueden utilizar el cuarto que está ahí, ese tiene licencia, porque es computadora de la universidad, entonces no va a tener ningún problema. Pero igual, los que se quieran descargar el Quartus, que sí tengan los recursos computacionales, yo dejo un video también en el blog, está ahí en la página principal. Apenas entran al blog, ven ahí Quartus, Live, no sé qué. Entonces, ese video, dan clic ahí y los va a redirigir al video. Y ahí les dice cómo instalarlos, todos los pasos. Incluso ya ¿No les necesito guardar. licencia del SPOL para eso o no? ¿O es una versión No, estudiantil que no? es con versión de prueba. Yo tengo en mi computadora, yo instalé la versión de prueba. No necesito para lo que nosotros hacemos, ni siquiera para Digitales 2, porque yo también doy Digitales 2. Así que ni siquiera para Digitales 2 necesito licencia. Todo lo puedo hacer con la versión gratuita. Ah, ya, chévere. Ujú. Entonces sí, no van a tener problema. Lo pueden descargar directamente a la página de Intel o yo también ya lo descargué porque si no tienen que crear usuarios. Entonces yo también ya lo tengo descargado y lo tengo en un drive. Así que ahí los redirijo y lo pueden descargar. Y ya está. Entonces ya les he dejado todo. Maravilloso. Bueno, entonces eso, pausa como espacio publicitario, pero eso es para la siguiente semana. Esta semana vamos recién a aprender cómo codificar, ¿ya? Entonces, bueno, hasta ahí entendería que no tiene ninguna pregunta. Yo a M le asigné el valor de A and D, que es esta operación, y entonces, bueno, ya puedo asignar el valor a Y. Así que yo digo que a Y le voy a asignar el valor de M por D. Y ya. Entonces, luego que hago esa operación, ya no necesito hacer nada más, entonces yo termino la arquitectura que se llama desarrollo. Y ya, eso es todo. ¿Qué les parece? Hola, se perdieron. Está chato, ahí se ve sencillo en la plena. Ya. Entonces, este de aquí es estructural o lógica. Ya, aquí en cuartos o en BHDL los comentarios se ponen con guión guión. Dos puntos. Yo quiero poner otro comentario y esto vamos a hacerlo en RTL. Para hacer en RTL, la entidad todo es lo mismo, lo único que voy a cambiar ahorita es la arquitectura. Entonces voy a ponerle igual, entonces aquí pongamos arquitectura, le voy a poner estructural, para que no se olviden, estructural, ¿ya? Y RTL lo voy a llamar RTL o ejercicio 1 X. Entonces vamos a hacerlo ahora, pero en modo RTL. Entonces, ¿qué significa el modo RTL? Bueno, ahora sí yo voy a empezar a dar valores, ya sea unos o ceros, dependiendo de las entradas. Entonces, yo asimismo puedo volver a declarar la señal M, bit. Empiezo mi arquitectura y lo que yo digo es, a M le voy a asignar el valor de 1. ¿Cuándo? ¿Cuándo M va a ser 1?
si yo analizo esto? M es el resultado de estas dos entradas. Entonces, ¿cuándo M va a ser 1? Cuando A y B sean unos. Cuando los A dos sean uno. igual a 1. Entonces, yo digo cuando A sea igual a 1 y B sea igual a 1. Caso contrario, 0. Punto y coma. Entonces yo, en la forma de RTL, yo le digo cuándo es 1, cuándo es 0. En la forma estructural o lógica, no me interesa cuándo es 1 y cuándo es 0, solamente pongo la operación. Entonces ahí va a ser como la diferencia. Entonces en RTL yo digo a M le asigno el valor de 1 cuando ambas entradas son 1. Para todos los otros casos, no me interesan los demás casos, eso es 0. ¿Ya? ¿Claro o no claro? Ese silencio. Cristian ya terminó de tomar café. Sigue dormida la gente, mira. Sí, por eso. Recién desayunando también. Y entonces, Sí, mija, ¿entiendes? está todo claro. Ya, perfecto. Gustavo Todo también claro. está desayunando. Ok, entonces, ya, pues ya le asignamos el valor a M. Ahora, ¿cómo le asigno el valor a Y? ¿A Y qué le voy a asignar? ¿0 o 1? Lo que ustedes quieran. Con un OR. Un 1. 1. Le asignas el valor de 1. ¿Cuándo va a ser 1? Cuando sea A igual a 1, OR B igual a 1. Ok. Un Ah, 0. No, mejor, porque M sea 1 o C sea 1. Por eso, ajá, OR. cuando C sea 1 o M sea 1, O ¿sí? ambos o ya. Ajá. Suficiente con que 1 sea 1 para que ya sea igual a 1. Entonces, Por eso habría que usar OR en vez de ANA. ¿O no? ajá. Entonces, Eso es una puerta OR. Sí, sí. ¿no? Ya, pues. Cuando M sea igual a 1 o cuando C sea igual a 1. Y si no, yo asigno el valor de 0. Y ya, eso es todo. Así que ya asignamos el valor de M, el valor de Y, ok, terminamos nuestro RTL. Ni siquiera puedo poner un XOR ahí, por ejemplo. También tienes que ver cómo funciona con la XOR. Ahí vendría a ser cuando ambos sean iguales. Entonces, o cuando son, sí, pues cuando ambos sean iguales, le asignas un valor y si no, le asignas otro valor. Puedes hacerlo así. Ya, listo. Ujú. Mija, en el examen ponen de este tipo de ejercicios. O sea, el Claro programa y que sí. todo. Sí, va a ir firmado, lo firmo. Entonces estudien mucho HDL, o sea, presten atención. No es difícil. Pero así uno sencillito. No escucho, Miguel. ¿Es conmigo o es bulla externo? Porque no escuché. Disculpe, voy externa. Ah, ok. Ya. Entonces, bueno, ahí ya viene la diferencia entre estructural o lógico y RTL. ¿Ya? De un ejercicio así sencillo. Vámonos con otro ejercicio, ¿ya? Este segundo ejercicio ahora me da el código VHDL que está escrito, ¿de qué manera? ¿Está escrito en estructural o está escrito de manera lógica? Lógica. Bueno, estructural y lógica es lo mismo. ¿Es estructural o RTL? Ahora sí, estructural. Sorry. Es lógico. Ajá. Sí, entonces lo que les dice este ejercicio 2, les dice que cambien de estructural, lo cambien a forma de RTL. Entonces vamos a hacer eso. ¿Qué es lo que necesito? Primero tengo que extraer la expresión booleana que define el comportamiento de x0 y x1. Entonces vamos a ver cómo es eso. Entonces primero me piden que haga eso y luego ya puedo escribirlo. O sea, primero tengo que entenderlo. Y son casos que pueden pasar. Entonces llega una empresa y porque la persona anterior que estaba trabajando ahí en esa codificación ya salió, por cualquier motivo, pero ya salió. Entonces ustedes llegan a esa empresa y le dicen, mira, esto es lo que avanzó tal persona, ya no está, entonces quiero que me cambies ese código y lo aumentes tal cosa, así que tú verás qué haces. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Leer el código, entenderlo y hacer las modificaciones que necesiten. Entonces, en este caso les están diciendo que entiende el código y cámbialo a RTL. Entonces, vamos a hacer eso.
primero hay que entender el código, por eso les dice, necesito la expresión de x0 y x1. Entonces, vamos a ver, voy a ponerme aquí a la vista. Yo voy a leer, ¿alcanzan a leer o le quieren que les haga zoom? Hola. Yo sí veo. Ya, entonces dejémoslo ahí. Entonces, ¿qué es lo que digo? Ok, aquí en el ejercicio 2 digo, leo, esto es sacado de alguna cosa que lo hicieron en práctica 8, así se llama. Entonces veo que tiene dos entradas, A y B, que es un vector de 2 bits, de 1 a 0. A1 a 0, B1 a B0, esos son 2 bits. Y tengo otra entrada que es un enable, ya, o un EN de un solo bit. Entonces, ok, ahí ya tengo 3 entradas. Aparte tengo una salida X que también, bueno, es una salida y es un vector, también es un vector de 2 bits. Entonces, de aquí yo ya sé que a eso se refiere cuando me dicen el comportamiento de las salidas X en la posición 0, X en la posición 1. Entonces, es este X que está aquí, pero en ambas posiciones. ¿Ya? Entonces, es como que tengan una señal, por ejemplo, 1, 1 o 1, 0. Entonces, este va a ser X0 y este va a ser X1. Nada más. ¿Ya? Como para aclararlo igual. Ok, entonces, ¿Y vamos qué es con la la... función down to? Perdón, ¿Qué hace down to? down to es como decirle, este vector es desde el más significativo, que es posición 1, a la posición menos significativa, que es la 0. Eso es lo que dice, que el vector se lee x1, bueno, digamos que es un vector ya de 4 bits, para hacerlo más grande. Entonces tú le dices 4, down to 0. Entonces, ¿qué es lo Esto que no es de hace? 5. ¿Ah? Sí, ese es de 5. Entonces, digamos que es de 5, digamos 4 hacia 0. Entonces es la variable que sea, vamos a ponerle la variable n. ¿no? Entonces van a tener n en la posición 4, luego 3, luego n en la posición 2, y así sucesivamente hasta llegar a n en posición 0. Entonces, eso es lo que dice, ese es el down to, es como desde dónde empiezas a leer y hasta dónde llegas. ¿Sí? ¿Claro o no? Sí. Ya, perfecto, entonces voy a borrar esto. Ya, entonces, ok, ya sé cuáles son entradas, salidas, cuál es la dimensión, ahora vengo a la arquitectura y leo que han declarado una señal S, y esa señal es de 3 bits, porque es de 2 hasta 0, 2, 1, 0, 3 bits. Ya, entonces declaró la señal S. Es una señal interna, entonces por eso la han declarado aparte. Y aquí sí quisieron utilizar componentes, ya no quisieron utilizar las puertas lógicas AND, OR que usamos antes, aquí sí quisieron declarar los componentes porque a lo mejor si son algo un poquito más grande o quién sabe. Entonces dicen, ok, voy a utilizar un INF, por su nombre yo entiendo o entendería que probablemente sea un inversor. Entonces voy a utilizar ese componente que alguien lo hizo y lo pongo acá. No quiso usar el NOT, se quiso complicar la vida y quiso poner un inversor. En el caso del NAND 5 lo hizo porque está definida, las puertas AND están definidas de 2 entradas, una salida. Pero él no quiere hacer 2 entradas, una salida, él quiere hacer una NAND con 5 entradas. Por eso es que se llama NAND 5 y tiene I1, I2, I3, I4. Entonces entran 5 entradas a la puerta AND, y bueno, la puerta NAND, y tiene una sola salida. Eso es lo que dice, la O. ¿Ya? Y lo mismo acá, el siguiente componente va a ser una OR de 4 entradas, I1, I2, I3, I4, y una sola salida O. ¿Hasta ahí preguntas? Ya. Ok, entonces, ya tengo declarados los componentes. Recuerden que si ustedes no declaran componentes, no los pueden usar aquí abajo. Entonces, bueno, ahorita sí voy a usar el zoom. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ahorita para ya utilizar los componentes? Para eso se utiliza esta palabra reservada port map. Lo que dice es, voy a mapear los nombres que tenían antes. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el inversor, vamos a leer el inversor, el nombre original es I, O. I como entrada, O de salida. Entonces yo voy a mapear eso y voy a coger, ahí le voy a poner el valor de A0. Y a O le voy a poner el nombre de S0.
Es como que los bautizo, como que ahorita sí empiezo a cablear cosa por cosa. Como que en el chip, ustedes leen cuando lo hacemos en Tinkercad, si ustedes se pasaban por el pin, ahí les decía I1 y O1 en el inversor. Entonces, así mismo, ahí que les decía que esa puerta, ese era el primer inversor. Que le da acá era el segundo inversor y así sucesivamente. ¿Y qué hacían ustedes? Cogían una señal, ponían en el pin I1 y sacaban la señal del pin O1 para que vaya al resto del circuito. Entonces ahí es como que le dieron el nombre. Entonces eso mismo estamos haciendo ahorita. Voy a coger el componente del inversor y le voy a asignar un nombre. Entonces la entrada de este componente inversor va a ser A0. Entonces, si yo quisiera ya poner el código, o hacer el código, Mija, en las declaraciones, ahí no faltaría decir A y X, A, B y X. A, B y X. ¿En qué? O sea, cuando hago las declaraciones de las señales. Pero en este caso, la única señal que voy a declarar aquí me dices, Ajá. esas son entradas. Ya, yo entiendo, pero ya cuando hace el begin comienza a usar A, B y X. Por eso le digo. Entonces no faltaría declarar ahí señales. Por eso es que declara solo las señales ahí abajo, pero ya A, B y X están declaradas como entradas y salidas. Entonces ya están declaradas, ya existen, son entradas y salidas. Entonces solo las usas abajo. Las señales que tú declaras aquí son señales internas, solamente las que el usuario no las va a manipular, las que son resultantes de alguna operación con las entradas propias como tal. Así como Ya. hace un rato. Ajá. Ya. Entonces, las Entonces entradas- más arriba estarían las A, Sí. B y X. Ajá, están aquí arriba, aquí. A, B, enable y X, porque también hay un enable, un N. Entonces, esas están aquí arriba, son entradas del sistema. Entonces, se declaran arriba. Acá abajo solamente estamos declarando las que no, las que son como internas, las que son resultantes de operaciones de arriba. Ujú. Esas señales creo que la ingeniera Ríos le llamaba nodos, porque es como que están en medio de dos. Ujú. Sí, señales internas, nodos, las pueden bautizar. Ujú. Ajá. Sí, está bien. Entonces, bueno, vamos acá. Entonces yo lo que digo es, a este aquí que dice not1 es un nombre. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Entonces ustedes le pueden poner puerta lógica número 1, operación lógica número 1. O sea, es un nombre nada más. Entonces la persona que hizo este código les puso not1 como para guiarse. No dejan caer en la madera. ¿Qué cosa? No, Miguel a cada rato se le habilita el micrófono, piensa que es conmigo. Entonces, bueno. Ya, entonces digamos, este nombre que está aquí, que dice not1, ya, ay, sorry, quiero silenciarte y te vuelvo a abrir el micrófono, Miguel, lo siento. Ya, entonces, este nombre que está aquí dice, ok, vas a utilizar el componente int, entonces él viene para acá, entonces lee que el componente if tiene una entrada y una salida, en ese orden. Entonces ustedes ponen primero la entrada y luego la salida. Entonces, con esto, ¿qué me está diciendo? Primero, antes de codificar, no vamos a codificar nada. Vamos ahorita a sacar las funciones, porque eso es lo primero que me dice, extrae la función booleana. Entonces, yo voy a decir, ¿qué es lo que me dice ahorita? ¿Cuál es la función booleana de esto? Yo digo, como S0, estoy poniéndolo acá en la salida, entonces S0 va a ser igual a la negación de A0. ¿Ya? Porque si le veo los nombres, A0 está como entrada y S0 está como salida. Entonces, S0 va a ser igual a la negación de A en la posición 0. ¿Entendieron? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí o sí? Solamente están extrayendo la función booleana. No estamos codificando nada. Solamente estoy sacando la expresión lógica. Díganme. Y ese y ese A también se puede poner en minúscula. Sí. Sí, se puede. Acuérdense que no distingo mayúsculas y minúsculas. Entonces sí, sí se puede. Ya, entonces ya sacamos la función lógica de la primera. Vamos a ver la segunda. Dice AND1. O sea, es la primera puerta AND. Él le quiso poner AND1 y en realidad lo que va a hacer es una NAND de 5 entradas. Porque él regresa acá, lee este componente y dice, ok, voy a hacer una NAND. Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5. Entonces, eso es lo que
le está diciendo es en este orden cómo va poniendo. Entonces, I1 va a ser enable, I2 va a ser A1, I3 va a ser S0, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo? ¿En qué variable yo lo voy a guardar? Esto lo voy a guardar aquí, en la variable x0, porque acuérdense que va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en la sexta posición o el sexto elemento que yo pongo dentro del por map es la salida. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta vendría a ser la salida. Entonces, a x0 yo le voy a guardar un valor ¿de qué? Va a ser una operación lógica NAND. Entonces, esa operación lógica NAND es hacer un AND y negar a la salida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Va a ser un AND, todo esto va a ser AND, 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 y negar toda la salida. Entonces, ese AND va a ser entre las 5 entradas. ¿Cómo se llama la primera entrada? N. Entonces, N, AND, A1, AND, S0, AND, B1, AND, B0. Ya no entra, así que me voy para abajo. AND, B0. Lo voy a dejar ahí en minúsculo a propósito para que se den cuenta que no va a haber problema. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Claro o se confundieron? Yo tengo que volver a invertir el S. ¿Para qué lo vas a invertir? O sea, ahí lo está volviendo a invertir, ¿o no? Ah, no, está invirtiendo el resultado de eso. Ah, ya, sí, sí, está bien. Ujú. Ya entendí. Así es. Es la negación de todas las puertas AND, porque bueno, así acuérdense que la NAND funciona así. Haces toda la multiplicación y la salida la niegas. Entonces ahorita están multiplicando, bueno, estamos poniendo AND, pero en realidad es multiplicación, porque bueno, no estoy haciendo una función lógica como tal, lo que estoy haciendo es la expresión booleana, eh, como lo habíamos hecho en las clases anteriores. Entonces esto es como enable por A1, por S0, por B1 y así. Ahí creo que sí entra el B0. Sí. Y todo eso lo guardo en la última variable que tengo en este caso, x0. Entonces, ahí está. Díganme, ¿cómo haría la siguiente? ¿Qué significa? ¿Qué escribo? No 2, ¿qué hago? S1 igual a negación de B0. S1 igual a la negación de B0. Perfecto. Entonces voy a copiar esto. Entonces, S1 va a ser igual a la negación de B0. ¿Ya? Y en la siguiente, esta OR1 que está aquí, ¿qué escribo? ¿Cuál es la función lógica? S2 igual a eh, S2 igual a qué? S0 más S1 más 0 más 0. S0. ¿Y cuánto es sumarle 0? Dejarlo sin nada. O sea, ¿Cómo no sumarle? es como no sumarle nada. Es como no sumar nada, perfecto. Entonces, ¿lo puedo poner como no lo puedo poner? En este caso, como utilizaron una puerta OR de 4, ellos necesitaban darle un valor a las otras dos entradas. Entonces, para que en la puerta OR no se vea afectada por algún ruido que vaya a ingresar por ese pin, entonces ellos lo aterrizaron y pusieron, bueno, entonces como hacerle una OR con 0 es como no hacer nada, entonces las voy a aterrizar, le voy a poner 0 para que no vaya a ingresar ruido. Porque cuando ustedes dejan una entrada al aire, eso puede ser 0 o puede ser 1, dependiendo del ruido que sense del ambiente. Por lo general se sensa 1, pero entonces cuando ustedes quieran como cablear algo, todas las entradas tienen que estar eh, conectadas a algo. Y si no necesitan esa entrada, la conectan a 0 o la conectan a 1, dependiendo de cómo no les influye en el circuito. Entonces, por eso es lo que hizo esta persona. ¿Ya?
Ok, luego en la última, ¿qué hago? ¿Cuál es esa función lógica? Hola, despiértense. La Similar salida a de la que hicimos X1 anterior, la que hicimos igual en a... X0, pero ahora con Sí, X1. Ujú, sí, entonces ahora con X1. En X1 va a ser igual a la negación de, porque es una puerta NAND, entonces voy a abrir y digo, ¿qué es lo que se va a hacer una AND entre ellos? Enable A1, B1, S2 y con 1. Entonces es como decir enable por A1 por B1 por S2. ¿Necesito poner ese 1 que está ahí? En este caso no. En este caso no, y eso es lo que les decía. Cuando hacen una puerta OR, no les influye si hacen un OR con 0, y cuando hacen una puerta AND, una multiplicación, no les influye si hacen una multiplicación por 1, porque es como que no lo hagan. Entonces eso aquí lo pueden quitar también. Y ya tenemos las expresiones. Entonces les dice, obtén la expresión booleana para x0 y x1, ya lo tengo. Esta es la de x0 y esta es la de x1. Ya está. Ya hicimos el primer literal. ¿Tantos puntos tienen ahí? No sé cuántos puntos les habrán dado, pero bueno. Ahí va. Luego dice, ok, hagamos el No, eso es VHDL. 90 de 100, mis. 90. Ahora vamos a hacer el VHDL y el VHDL lo hacemos en lógica, perdón, en la arquitectura lo hacemos tipo RTL. Entonces vamos a hacer así mismo. Así que bueno, ¿qué voy a aclarar ahorita? Lo mismo. Library, ITPRE es la que yo voy a usar. Y voy a utilizar la estándar. La librería IEEE.standard. Ya. Ok, luego de eso, ¿qué hago? Ya declaré las librerías y de ahí Hago los componentes. los componentes. los componentes ya están hechos. ¿Qué necesito? Diga, no los componentes, las entradas y las salidas. Eso, entity. Entity, y ahorita se va a llamar, ustedes le quisieron, como ya, ejercicio, como ya ustedes le metieron mano, ustedes le cambiaron el nombre también. Y ya, no sé lo mismo. ¿Y qué declaran en la entidad? Bueno, voy a declarar en la entidad lo mismo que estaba declarado acá en la parte del ejercicio 2, porque las entradas y salidas son las mismas. Entonces va a ser port A, B, estos van a ser entradas, sector, B1, down, enable, va a ser entrada, y finalmente X va a ser salida. Out es un vector de iguales dimensiones. Y ahí terminó la entidad. Ok, perfecto. Y de ahí, arquitectura de nuevo. Entonces, arquitectura. Podemos poner la solución para que vean. O RTL mismo para que sea. O ejercicio 2. Is. Vamos a aclarar señales internas. La S misma. Ok. Entonces va a ser y es un vector, pero de 3 bits. Ok. Ya. Así mismo, vamos a ver si quieren declarar los componentes, pero ya se van a dar cuenta que
Creo que no se ve bien con las tildes, así que la voy a borrar por si acaso. Ya. Entonces, bueno, declaran todos los componentes. Ustedes los ponen, y ahí sería como perder el tiempo. Entonces, empezamos la arquitectura. Begin. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, como queremos hacerlo en RTL, acuérdense que estamos haciendo en RTL, yo no tengo que usar funciones lógicas, sino que le voy a decir, a S le asigno 1 o 0 cuando ocurre tal cosa, a X le asigno 1 o 0 cuando ocurre tal cosa. Entonces vamos con ese primero. ¿Qué le voy a asignar a S? ¿1 o 0? ¿Cuál quieren? 1, Ya, 1. ¿Cuándo? ¿Cuándo ese 0 es 1? cuando A0 es 0. Cuando A0 es igual a 0. Ponemos cuando A0 sea igual a 0. Y si no, bueno, hay que ponerlo entre paréntesis para que lo cojan como toda la sentencia. Y si no, entonces asignas el valor de 0. Ya, Profesor, una pregunta. dígame, Randall. Este, ahí, si yo comparo directamente, por ejemplo, si hubiera puesto S0, le asigno not a 0. ¿Esto le asignaría un valor lógico? Sí, Eso es tipo lógico. bit. Ajá, eso es O lógico. sea, también se podría hacer así. Ahí ya no estaría haciendo RTL, ahí estás haciendo estructural también. Oh, ya. Ujú. ¿Alguien más? Ya, entonces, ¿qué hago? En la siguiente línea, ¿cuál es la siguiente línea? X0. ¿Cuándo a X0 le asigno 0 o 1? ¿Qué quieren que asigne? 0. Ya, vamos a hacerlo de... Ya, ¿cuándo voy a asignar 0? Cuando el AND de todo lo que está dentro es 1. Cuando todo esto es 1. Entonces, como todo esto debería de ser 1, para que esto sea 0 por la negación de afuera, perfecto. Entonces, ¿cuándo todo esto es 1? ¿Qué valores tienen que tener esto? 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1. Todos 1. Entonces, ¿cuándo? Sería AND. Enable sea igual a 1. Cuando I a 1 sea igual a 1 y S0 sea igual a 1. B1 sea igual a 1. Y B0 igual a 1. Ya. Y si no, le asigno 1. ¿Entendieron todos o no? Les repito algo. Le asignó el 0 porque estaba negado, ¿no? Claro, si todo este resultado es 1, al negarlo, x0 es 0. Entonces le asigno 0 cuando, como es una multiplicación, todas las entradas tienen que ser igual a 1. Entonces le ponen cuando sea igual a 1, igual a 1, igual a 1. Y si no, le asigno 0. ¿Sí o no? Digo. Hola. No se duermo. Bueno, entonces sigamos. Dígame. Ah, ya, ok, gracias. Entonces sigo. Ok, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué hago con ese 1? Alguien que me diga. ¿Qué valor le asigno? Estoy hablando sola.
0 cuando B sea igual a 0, a 1, perdón. A 1. Ujú, a 1. Y si no, 1. Bien. Ya. De ahí, S2, 1, vamos a ponerle 1. ¿Cuándo es 1? cuando S0 cualquiera or de... S1. Cuando S1 es 1. Ajá. Cuando 1 y cualquiera 1 de y es hora. 0, ajá, es igual a 1, o cuando S1 es igual a 1. Caso contrario, perfecto. Y la última, Es igual a por 0. es igual a la que hicimos en X0. ujú, voy a copiar y voy a pegar aquí, pero aquí será cuando X1 va a ser 0 cuando enable sea igual a 1 y A1 sea igual a 1, está bien, y B1, aquí es B1 sea igual a 1 y S2 sea igual a 1. Aquí pondría S2 y esto ya no. Ya, entonces ya tengo todas las funciones, ya las he hecho en código VHDL, en RTL, así que ya puedo terminar la arquitectura. Y la arquitectura se llama RTL. ¿Les quedó claro? Sí, Miss. ¿Le necesitaron declarar los componentes? Necesitamos declarar los componentes. Yo les pregunté eso, ya que ustedes no me preguntan, se los pregunto yo. Sí, debemos declarar. ¿Los usaron en algún momento? Ah, Prácticamente no, porque ya estábamos usando implícitamente aquí en el... Sí, no los necesitamos en este caso porque ya sabíamos cómo funcionan, entonces ya solo le dimos valor. Entonces ya no los necesitamos. Entonces si ustedes quieren los declaran, pero realmente van a estar por gusto. Eso. Entonces, bueno, ejercicio 2 terminado. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 3. Entonces ahora les dan la implementación. Cosa que también puede pasar. Llegan a una empresa en la que quieren automatizar los procesos porque antes lo tenían todo en una placa ahí electrónica y ahora ya se quieren actualizar y lo quieren embeber todo en un sistema. Entonces le dicen, mira, esta es la placa y así estaba conectada. Tú verás cómo haces, pero yo quiero que haga lo mismo, solo que ahora lo quiero embeber en un chip. Entonces eso vamos a hacer. Vamos a analizar el circuito, encontrar esta función f. Ya no lo hagan minimizado porque les va a tomar más tiempo. Solamente encuentren la función f como la encuentren. ¿Ya? Y luego hacemos el código VHDL. Entonces les voy a dar unos minutos para que ustedes encuentren esta función f y luego de eso lo empezamos a codificar. ¿Ya? Entonces, pero no creo que se demoren más de, ¿cuánto? 4 minutos. 5 ya. Entonces les doy hasta las 10:25. Ya, entonces sí, a partir de eso, entonces ya vamos a empezar a hacer el código VHDL. ¿En qué nos piden? Vamos a leer aquí, escribir con la descripción RTL. Entonces de nuevo vamos a hacer con descripción RTL. Entonces, ahora, ¿alguien más que quiera participar y quiere empezar a codificar, ya que ya tienen más experiencia? Alexis, Aaron, Gabriel, Hugo. ¿Cuál de ustedes quiere? Tomás. Hola. Ninguno quiere, yo me quedé sin internet. Estoy inseguro, mi. Yo te ayudo, a ver, dale Hugo, ya. Yo te ayudo. A Para ver, eso es, para que Se fue el para que mudo. ustedes aprendan. Porque si yo escribo, ustedes no aprenden nada. Entonces, eso no está es. bien. Ya, ahí está Hugo. Ya puedes escribir. Comienzo desde el principio, importando todo. Claro.
Importando no, o sea, lo primerito que hacíamos que era ¿Importa? O sea, la Library. librería. la librería, eso. Entonces, library. Ya me entienden. Ok, library. ¿Ya? Mija, esa IEEE tiene algo que ver con la IEEE del SPOL. O sea, no es el SPOL, es O sea, IEEE. yo sí entiendo que es de la organización y todo, pero es lo mismo, ¿no? Claro, o sea, de ahí partió. Ellos fueron como que, la organización fue que se sentó, deliberó y dijo, estas van a ser la forma como lo vamos a utilizar, entonces por eso le pusieron ese nombre de librería. Mm. Ok. Y ya. O le pongo 3 mejor. Mejor 3, para no perderlo. Sí, sí, Porque sí. ese bloque de notas yo se los voy a mandar, así como les mandé la vez pasada, se los voy a poner ahí en materiales de clase para que igual lo tengan por si acaso. Por Ujú. Entonces él va a declarar todas las entradas ahí mismo, A, B, C y D. Y se pusieron a ver películas por acá. Pero espero no se escuche mucho. Ah, no se escucha mucho. Y Y perfecto. como están repetidos 2 veces, sería un bit de 1 a 0. No, es el mismo, es el mismo. Es como no quisieron cablearlas entre ellas, les pusieron el mismo nombre, nada más. Ah, ya. Entonces sería en bit. Ajá. Ya, y luego la salida F. Ujú. Ya. Chicos, ¿qué le Sí, sí, falta no, a no. Hugo escribir ahí? Un punto y coma después del bit de Ajá. arriba. Perfecto, están atentos ahí, Alex. Me gusta así. Ok. Ya. ¿Y de ahí? Abajo también iría punto y coma después No, del bit. no, solo uno. Ah, bueno. Ajá. Perfecto. Es como una coma separando. Sí. Ujú. Ya. Luego de eso, Claro, estaría separando entrada de salida. sí. Muchísimo. Ajá. En Escribe. ejercicio, ¿está bien? Ahí sí. ¿Y qué más? Un punto y coma. Otra vez Y la vas a que... punto por los puntos y coma. Claro, pues. Oh, Si no, no me compila. quedé. Pero en Ya. papel uno se olvida, pues. Arquitectura, ok. ¿Alguien que quiera hacer la arquitectura? Ya Hugo se embaló. No. ¿Alguien quiere hacer la arquitectura? ¿O le ceden el paso ahí a Hugo? A ver, yo le hago, pero ayúdeme porque Ya, obviamente. Ok, estoy gracias. presencialmente aquí, pero mentalmente comiendo encebollado. Ok, está bien. Ya. Está Ya, sé que. bien. Mientras nos presten atención, todo bien. A ver, ¿quién era? Jaime. Sí. Mientras me presten atención, todo bien. No, no me importa. Ya. A ver, dale, Jaime. A ver, ahí puedo escribir. Sí. Ah, Simón. Entonces, arquitectura, RTL, ¿qué más falta? A esa línea le falta algo. Ah, no sabría decirle. Ya, tienes que decirle, de esa arquitectura que tú estás haciendo, tienes que decirle a qué entidad pertenece. Entonces ahí le pones OFF y el nombre de la arquitectura de la Ejercicio. entidad a la que pertenece. ¿Cómo se llama la entidad? Ejercicio guión 3. Y ahí sí le dices if, o sea, ahí ya empiezas a escribir. Ahí solamente enter. No, is, espacio is. Ajá, ajá. Ahora sí.
Y ahí abriste Ya la hay que arquitectura. declarar las señales, ¿no? Declaramos las señales. Sí. Le pongo ahí declaración. Sí. Entonces son comentarios. Entonces, si tú le quieres poner, está todo bien. No, sí, solo que ya después se me olvida qué hice ahí, pues. Está bien, por eso. Es que justamente por eso son los comentarios, para que te acuerdes. Entonces, sí, perfecto. A ver, y la señal. Ah, pero son todas las intermedias, ¿no? Claro, las S. S0, Ajá. S1, bueno, en el resultado que puso, ¿quién puso? No lo digo ahí. Cristian. Él no utilizó S0 y S1, las negaciones no las utilizó, él solamente utilizó S3 y S4, entonces podría saltarte y no declararlas. Ah, podría no declarar esas señales intermedias. Si no las vas a usar, no las declaras. Ah, ok. A ver, entonces declaremos las que vamos a usar. A ver, creo que más arriba está. ¿Cuáles son? Ahí está. Ya, aquí tenía que poner. Primero consigna, primero tienes que decir que vas a declarar una señal. Entonces, antes de poner S3, pones señal, signal. A plena. Ajá, y ahí sí. El nombre de la señal, S3, y bueno, puedes ponerlas juntas, S3, S4, así como declaramos las entradas. Pero era en paréntesis, ¿no? No, Así nomás. Coma S4. sí, y ahí le dices 2 puntos, pones 2 puntos para decirle de qué tipo es. ¿Ya? Entonces acuérdate que las señales no son ni entradas ni salidas, solamente necesitas decirle si es un bit o es un vector. ¿Qué es? ¿Qué son? ¿Cuántos bits vamos a trabajar? Son bits. Bit. Ujú. Entonces pones ahí bit. ¿Es bit? No. Bit nada más. Acuérdate, no son entradas ni salidas, entonces no pones ni in ni out, solamente pones la dimensión. Bit, nada más. Hasta ahí, Ok. perfecto. Y ahí sí, ¿cómo cierras esa línea? 2 puntos. Punto y coma. Punto y coma, eso. Chamal. Ahí está. Ya. Todos esos signos ya mismo los borramos. Ya. Entonces sí, ya ahí declaramos todas las señales. ¿Qué más tendríamos que hacer? Ya, de ahí venía. Había que declarar los componentes. ¿Qué componentes vas a declarar? ¿Vamos a utilizar algún componente especial? Vamos a hacerlo en RTL, acuérdate. O sea, Como hicimos hace un rato, en RTL le asignábamos unos o ceros dependiendo de los valores de las entradas. entonces tengo que poner. Yo no declararía Ajá. componentes. Entonces ahí tengo que poner. Ya, aquí trabajo con los. Claro, pero hay que, ¿cómo se llama? Poner, pongo, esta aquí es uno cuando tal, 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 se cumple Sí, tal pero condición. antes, sí, está bien, ahí ya empiezas a ponerle los valores. Pero antes de eso tienes que decirle que vas a empezar a escribir la arquitectura con la palabra begin. Entonces, Ok. ujú, Entonces aquí va begin. sí, perfecto. Y ahí sí lo que tú dices, ahora sí le empiezo a dar valores. Cuando es 0, cuando es 1, dependiendo de las entradas. Dame un ratito para poder hacer esto. Voy a borrar esa carita feliz, pero perfecto. Sí me gusta, pero no se ve lo de arriba, entonces necesito que todo se observe. Ya, ahí sí, ahí ya se puede ver todo. Ahí está quieto. A Entonces ahora ver, sí, ¿cuál vas a hacer primero? estoy trabajando con S3 y S4, ¿verdad? Sí, entonces vamos a ver, hacemos S3 y S4 si quieres, entonces, ¿qué valor le S3. vamos a asignar? A ver, S3. Y se pone así, ¿verdad? Ajá, le asignas, es verdad. Y le pongo entre comillas. Comillas simples, sí. Cuando es un solo bit que estamos asignando, comillas simples. Cuando es más de un bit, comillas dobles. Ok. Ujú. O sea que sería. Sí hay diferencia entre comillas Nombre. simples y dobles. Sí, cuando haces 2 bits, de 2 bits en adelante, usas comillas dobles. Entonces, O sí, sea, O sea, cuando hay, hago cuando un tiene vector. vectores. sí, cuando trabajas con vectores, son comillas dobles. Ya. A ver, entonces vamos a decir que es uno ya. Para la Ya, foto ya. ok. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser Eh, uno de esos tres? cuando al menos
1 sea 1. Que es ese es OR, ¿o no? Claro, es una OR. Cuando al menos uno de esos sea 1, es una OR. Ok. Y ahí cómo escribo que al menos uno sea, o puedo poner, Que A sea 1 Pones o que A B igual sea a 1 0. o B igual a 0 y todo. plena, plena. Ujú, Y este también va con comillas, ¿no? claro. Ujú. Ah, no, pero B es la negación de B. Ajá, entonces ya no debería ser o B sea igual a 1, sino B sea No, igual a 0. Cero. está igual a 0. Ujú. Cuando B sea igual a 0, exacto. Este también, ¿no? Ajá, porque también está negado. Perfecto. Y si Y no, ahí viene algo más, ¿no? ¿qué valor le pones? Ah, plena, else. Ujú, Ya, máquina. Tiene como lag esto. Y ahí, punto y coma. exacto. Y ya. Listo. Listo, gracias Jaime. ¿Alguien más quiere hacer o lo dejamos a Jaime que está embalado? Estoy ahorita en fire. On fire. ¿Alguien más que no haya participado? Randall, Tomás, José. ¿O lo quieren dejar a Jaime nomás que siga? Déjelo que se inspire, pero ya no le diga a mí. Sí, mis déjelo, mi, está poderoso. Ya, a ver. Déjalo que haga. Dale, Jaime. El encebollado parece que hizo efecto. Digo, no, ya mismo, ya mismo. Ahorita estoy mentalmente yendo para allá. Él era mapasingue, él era mapasingue. Claro, ¿cuál más? Ya, Para mí no hay otro. A vamos. ver, Cuando ese 4 le van a asignar 0, lo va a hacer al revés. Ya, perfecto. ¿Cuándo es 0? cuando esté 0, Ajá. vamos a hacer lo contrario para variar nomás, para la foto. Está bien, pero ahí es OR, seguro. A ver. Acuérdate que el Pero, resultado de una OR es cuando todos son 0. la plena. Ujú, entonces, ¿sería OR Se o...? enfrió, se enfrió, se enfrió, se enfrió. No, claro. Ah, perfecto, ahí sí. Ajá. Está Ahí bien. falló un poco el embrague. A ver. Y este sería, como es, este es negación también. Entonces tiene que ser 1. Perfecto. De ahí C, normalito. Aguanta, tiene lag. Me tiro. Cha máquina. No. Cha máquina. Ya. Tiene que ser 0 también. Pero, ¿y el operador en medio de B y C? Te faltó el OR, pues. Está llegando ya. Ahí El llegó. AND. Estaba llegando. Ok, perfecto. Y de ahí, Y AND D tiene que igual. ser 1. Ok. Y si no, Ya. Else 1. Cha máquina. ¿dónde come? Sí, muy bien. Ya. F. Estamos quietos ahí. Entonces, a la F, ¿qué le vas a asignar? A ver, y F. Así que es 1. A ver, aquí es que me voy a marear. ¿Por qué? O sea, bueno, sería cuando ambos son 1, pues no. Claro. S3 igual 1 and cha máquina. Da igual, acuérdate que mayúscula y minúscula no los reconoce. Aquí no, este no es case sensitive. No. Estamos traumados con Python ahí. Ya me dejaron traumatizado, pues ingeniera, yo ya no puedo. ¿Sí? Y ahí, para terminar todo,
Bye. No, pues, mentira. Eh, no me acuerdo. tienes que terminar arquitectura. ¿En Le pongo end. qué? Tienes que decir qué es lo que estás terminando ahí. En architecture. En RTL. Creería que sí coge con arquitectura, pero no lo he probado. Estoy acostumbrada a ponerle los nombres. Entonces no les puedo como que decir si coge o no coge. Ya. Y ahí, Punto y ese va a coma. ser punto y coma, ya. Y eso es Ingeniera, todo. entonces, RTL es cuando uso como que escribo esta parte de la condición, ¿verdad? Sí, cuando Y RTL es cuando estructural, le das números. ajá, y estructural es cuando yo defino los componentes y luego tengo que como instanciarlos, ¿verdad? Eso fue lo que dijo anteriormente. Sí, aunque ni siquiera cuando defines componentes, porque en el ejercicio 1, mira, no instanciamos ningún componente. En este caso, como el ejercicio 1 era solamente 2 entradas, una salida, que son las operaciones normales, entonces lo utilizamos, A and B. Entonces hace la Ok, operación de AND normal y ya está. eso, se le da la operación, Ajá. se En asigna el la operación. caso del ejercicio 2, tenían que instanciar y llamar el componente y hacer el port map, pero es porque utilizaban este tipo de compuertas que son ya de 4 entradas, 5 entradas. Entonces esos ya no son las normales, porque las normales solo son 2 entradas. Entonces por Y eso para hay eso que crear un nuevo tiene que componente. instanciar. Ujú, sí. Ah, ok, ya. ¿Cómo lo ven, Gracias. chicos? ¿Cómo se sienten? Hasta ahí, vamos a ver qué pasa el examen. No. O sea, Regular, sí. vamos a ver. Regular, ¿por qué se sienten regular? Tengo miedo. ¿Están asustados? La próxima semana los profesores dijeron, bueno, como no hay exámenes, ahora voy a tomar lecciones en todas las materias. Ah, Sí, es que sí hay que, o sea, Cada 10 minutos va a haber lección. Y adivine qué días son los exámenes o lecciones, el lash lecciones, viernes y sábado. Todas las exámenes y lecciones. no sé, pero ahí tendrían Hasta, que hablar bien, porque por hasta, ejemplo, al menos hasta domingo tengo lección. Digitales 1 va a ser en la hora de clase. Entonces, en su respectiva hora de teoría, ustedes van a tener su lección / examen de Digitales 1. Entonces, cada profesor va a hacer su examen. No, vamos a hacer varios exámenes, pero los que son a la misma hora son los mismos y los que son horas diferentes son diferentes exámenes. Entonces vamos a hacer muchos exámenes, pero vamos a hacerlos entre todos. Es que Solo. teníamos problemas, ingeniero, teníamos problemas porque la mayoría de los exámenes teníamos el mismo día. Hubo un problema con los de teoría, los de principios, los de digitales, caían jueves. Es que no es horario de examen, es en el horario de clases en realidad. O en un horario que todos acuerden, pero obviamente tienen que poder todos. Entonces, por eso es que Digitales 1, como somos muchísimos, somos 8 paralelos de teoría, entonces son demasiados. Así que lo más sano era de que cada quien haga en su horario de clases, porque si no se iban a chocar si queríamos unificarlo. Entonces, cada quien va a tomar en el horario de clases y por eso el trabajo es fatal para nosotros, porque tenemos que hacer muchos exámenes. Varias versiones. Entonces, eso, chicos. Hay más ejercicios, pero ya no lo vamos a alcanzar a hacer, entonces no quiero como abrumarlos y darles mucha información. Así que lo que está puesto como desafío para ustedes es que cojan el sistema del toldo, el que ya venimos haciendo desde la clase de problema 2, o sea, llevamos 15 semanas con el problema del toldo. Utilícenlo y traten de hacerlo en VHDL. Ya, entonces vean cuándo se activa, cuándo no se activa, traten o practiquen si es estructural, si es lógico, cosas así, para que puedan practicar para su examen. Esa es como el objetivo de las partes autónomas o de los desafíos. Entonces, ahí se los dejo. Si ustedes tienen dudas, ya saben que pueden consultarnos. Regístrense en los horarios de tutorías, pero regístrense en el horario que es. Yo ya les enseñé cómo hacerlo, así que ya no se van a perder. No sé, ¿necesitan algo más que les explique? Dígame.